Hola, buenos días. En la sesión del día de hoy hablaremos de los casos de la entropía eh, para un gas ideal. Esto como una parte número 2 del video que se hizo en la clase anterior. Particularmente hablando en este video se van a abordar los cálculos de la entropía para los casos donde hay cambio de estado de agregación y donde hay reacción química. En estos casos se va a abordar cómo es que toma lugar la tercera ley de la termodinámica, así como la aplicación del cálculo de la entropía del universo. Bueno, vamos a comenzar primero recordando que la expresión general que hemos utilizado para el cálculo de la entropía se encuentra dada por la ecuación número 1 del texto anterior, en donde el cambio de la entropía para cualquier proceso reversible está dado como la integral de la diferencial inexacta del calor dividida entre la temperatura. Para cada caso que hemos analizado, hemos puesto en función al calor dependiendo del proceso que está analizando, hemos puesto en función esto de la temperatura y como resultado de esta sustitución a través del término de calor, hemos obtenido las ecuaciones de entropía correspondientes para cada caso de estudio. En el documento anterior vimos 6 casos en donde en todos abordamos procesos físicos aplicados para un gas ideal. Estos procesos fueron el proceso adiabático, isocórico, isobárico e isotérmico, además del proceso cíclico y un caso combinado en donde pudiéramos tener diferentes procesos de manera consecutiva. Ahora, en este documento vamos a comenzar platicando del caso número 7, el cual engloba cambios de estado de agregación. Estos cambios de estado de agregación pues pueden ser dos de acuerdo a lo que hemos visto, de sólido a líquido o de líquido a vapor, aunque esto se puede extrapolar a cualquier tipo de cambio de estado de agregación. Por ejemplo, un cambio por ejemplo, de sólido a vapor de manera directa también puede aplicarse, pero nosotros vamos a acotar esto simplemente de sólido a líquido y líquido a vapor, que fueron los dos cambios de estado de agregación que vimos en el tema de calor, en la segunda parte de ese tema. Entonces, si hay alguna duda al respecto, les recomiendo que vayan al video de calor en la parte número 2. Y allá hablamos de los cambios de estado, cómo calcular el calor cuando hay cambios de estado de agregación. ¿Ok? Entonces, la característica que vamos a tener en cuenta es que cuando ocurre un cambio de estado de agregación, lo que va a ocurrir en el sistema es que la temperatura permanece constante. Es decir, cuando, por ejemplo, pasamos del sólido al líquido, si nosotros lo estuviéramos viendo en el laboratorio, la temperatura debería de permanecer constante en el valor de la temperatura de fusión, si fuera de sólido a líquido, y si fuera de líquido a vapor, pues esa temperatura debería ser la temperatura de vaporización. Esa es una característica bien importante durante un cambio de estado de agregación. La energía que se le está suministrando al sistema no está siendo ocupada para aumentar su temperatura, sino está siendo ocupado para que ocurra la transición. Ahora, la segunda consideración en términos de condiciones experimentales es que es muy común que los cambios de estado de agregación los analicemos a presión constante. Es decir, un sistema abierto a nivel laboratorio y en conjunto lo que tendríamos es que estos procesos son analizados a presión y temperatura constantes. Las dos, ¿ok? Entonces, pues vamos a platicar primero sobre un subcaso, que sería la transición de sólido a líquido. En este caso, dado que estamos diciendo que es un proceso que ocurre a presión constante, nosotros podemos recordar del tema, después de la primera ley de la termodinámica, acordamos que la entalpía, por definición, es el calor que absorbe o libera un sistema a presión constante. Eso queda reflejado aquí en términos de diferenciales, en donde la diferencial inexacta del calor a presión constante es igual a la diferencial exacta de la entalpía. Sustituyendo esta expresión en la ecuación número 1, nosotros, la ecuación número 1 está escrita aquí, ¿ok? Y en vez de escribir la diferencial inexacta de calor, también podríamos escribir la integral de la diferencial exacta de la entalpía dividido entre la temperatura.
Pero fíjense cómo aquí a la temperatura le he puesto el subíndice de temperatura de fusión, dado que en el cambio de estado de sólido a líquido, la temperatura toma el valor de la temperatura de fusión, como lo habíamos platicado, porque es un proceso isotérmico también. ¿Ok? Dado que la temperatura de fusión es una propiedad que tiene un valor único para cada componente, es decir, para el agua se tiene un valor de 0 Celsius, por ejemplo, pero si nosotros quisiéramos tener ahora el de metanol o de algún otro componente, pues ese valor va a tomar otro valor distinto. Pero al final de la historia, esos valores son valores constantes. ¿Ok? Esto conlleva a que podamos tomar fuera del integral este valor de temperatura y entonces queda que el cambio de la entropía para este caso de cambio de estado de agregación de sólido a líquido va a ser igual a 1 entre la temperatura de fusión por la integral de la diferencial exacta de la entalpía, tomando como límites de integración la entalpía en el estado 1 y la entalpía en el estado 2. ¿Ok? El estado 1 en este caso pues sería el sólido, que es nuestro estado inicial, y nuestro estado 2 sería el líquido. ¿Ok? Entonces iríamos el H1 sería aquí y H2 sería acá. Y como hemos venido pues diciendo, la integral de una diferencial exacta pues da como resultado la propia propiedad y evaluado del límite superior menos el límite inferior, pues nos queda la ecuación número 2, en donde la ecuación número 2 dice que el cambio de la entropía para un cambio de estado de agregación de sólido a líquido queda expresado como el cociente del cambio de la entalpía para el proceso de fusión entre la temperatura de fusión. ¿Ok? Estos dos valores, tanto la delta H de fusión y la temperatura de fusión, son valores que se encuentran reportados en la literatura y que no cambian. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos cuál es el delta H para un proceso de fundición de un sólido a su líquido, ya se encuentran reportados, que de otra manera también podríamos decir que es el calor, la delta H de fusión es el calor necesario para poder pasar del estado sólido al estado líquido. ¿Ok? Entonces, esa sería la ecuación asociada al cambio de estado de agregación de sólido a líquido. Ahora, de manera análoga, pues podríamos nosotros determinar el estado, para el cambio de estado de agregación de líquido a vapor, tomando las mismas consideraciones, que si el proceso es a presión constante, entonces tenemos esta igualdad para la entalpía, sustituyéndola en la ecuación número 1 que aquí está, nos deja como digamos, como sustitución particular para este caso de líquido vapor, quedaría la integral de la diferencial exacta de la entalpía, en este caso de vaporización, dividido entre la temperatura a la que ocurre esta transición, que es la temperatura de vaporización, que si fuera agua a nivel del mar, pues este valor de temperatura de vaporización tomaría el valor de 100 grados Celsius. Importante que en estas ecuaciones siempre lo coloquemos las temperaturas en unidades absolutas, eso también hay que recordarlo. Y dado que la temperatura de vaporización es una constante porque el cambio de estado de agregación de líquido a vapor ocurre a una temperatura cierta, entonces quedaría fuera de la integral y entonces el cambio de la entropía para este caso quedaría como 1 entre la temperatura de vaporización por la integral de la diferencial exacta de la entalpía de vaporización evaluada del estado 1 al estado 2, en donde el estado inicial en este caso sería el líquido y el estado final sería el vapor, dando como lugar a la ecuación análoga a la ecuación número 2, en este caso sería la ecuación número 3, en donde el cambio de la entropía sería el delta H de vaporización dividido entre la temperatura de vaporización. De nueva cuenta, la delta H de vaporización y la temperatura de vaporización son valores que se encuentran reportados en la literatura y pues en este caso simplemente habría que hacer aquí digamos, el cociente de estas dos propiedades. Ahora, la ecuación 2 y la ecuación 3, si la miramos en estructura, son exactamente iguales. Es decir, el cambio de la entropía en un cambio de estado de agregación es el delta H correspondiente entre la temperatura en la que ocurre ese cambio de estado de agregación. ¿Ok? Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos evaluarlo en otro cambio de estado de agregación, por ejemplo, en la condensación, entonces la entropía sería la delta H de la condensación entre la temperatura en la que ocurre este proceso de condensación. Entonces podemos llevar y extrapolar esta ecuación
hacia otros cambios de estado de agregación. Pero nosotros nos quedaremos únicamente con estos dos para el estudio que haremos. ¿Ok? Las notas que tenemos para este caso es que, bueno, como había comentado, la entalpía o el cambio de la entalpía para estos casos representa la energía necesaria para que ocurra la transición, ya sea de sólido a líquido o de líquido a vapor, por cada mol que se desea transformar. Es por ello que la entalpía en todos estos casos, ya sea de vaporización o de fusión, o de cualquier otro tipo de cambio de agregación, tiene unidades de energía entre mol. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Este caso quedó entendido? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, ¿cómo entonces podríamos evaluar el cambio de la entropía para un sistema que pasa desde su estado de agregación sólido hasta su vapor? Aquí hay que recordar el tema de calor, en donde vimos las 5 etapas involucradas para que podamos pasar del sólido hasta su vapor, en donde allá tenemos pues tanto el calor latente y el calor sensible. Tenemos etapas intercaladas de cada uno de ellos, en donde, si nosotros nos acordamos, hay 3 etapas en donde hay, digamos, calentamientos, y hay 2 etapas en donde ocurren los cambios de estado de agregación. ¿Ustedes se acuerdan cuándo aplica calor latente y cuándo aplica calor, espérame, calor latente y calor sensible? ¿Se acuerdan de eso? El sensible es cuando hay una diferencia de temperatura, ¿no? Ok, sensible es cuando hay un aumento o cuando cambia de temperatura, ¿de acuerdo? ¿Y latente? Cuando se cambia el estado de agregación y T es Ok, constante. ok. Muy bien. Entonces, el diagrama que yo tengo aquí de entropía contra temperatura representa esas mismas 5 etapas que vimos allá en el tema de calor. ¿Ok? La única diferencia es que el eje de temperatura en este caso es el eje X, aquí está X, y en el eje Y tenemos graficada la entropía. En el caso allá del tema de calor, estaba la temperatura en el eje Y y el calor en el eje X. ¿Ok? Entonces nada más esa es la única diferencia, pero es importante ese gráfico porque este gráfico de entropía contra temperatura tiene exactamente la misma estructura. ¿Y por qué tiene esa misma estructura? Bueno, pues porque la entropía se calcula a través del calor. Entonces, por eso esa gráfica y esta tiene unas similitudes en todas las etapas que tenemos. Aquí vamos a analizar, si nosotros partimos del sólido, nosotros estaríamos aquí, ay, perdón, déjame poner otro color, estaríamos aquí, este sería el estado inicial donde tendríamos el sólido, la primera etapa entonces sería un calor sensible, que nos permitiría calentar al sólido del estado 1 al estado 2, y por eso esta etapa tiene una pendiente positiva. Entonces, en esta primera de estado 1 a estado 2 estamos calentando al sólido. Luego del estado 2 al estado 3 estaríamos teniendo el primer cambio de estado de agregación, es decir, tendríamos un calor latente asociado al cambio de sólido a líquido y donde la característica principal sería que la temperatura del sistema permanece constante, particularmente hablando en este caso en la temperatura de fusión. Y en esta segunda etapa estaríamos hablando del cambio de sólido a líquido. Posteriormente, una vez de que se ha obtenido completamente todo el líquido, si se sigue calentando al sistema, se tendrá una etapa de calentamiento, en este caso de líquido, pasando del estado número 3 al estado número 4, el cual tiene una pendiente positiva, indicando que hay un calentamiento, o bueno, un aumento en la temperatura. Y una vez de que se ha calentado el líquido hasta su punto de ebullición, entonces es que podría comenzar a ocurrir el cambio de estado de agregación, es decir, del estado 4 al estado 5 es donde ocurre el cambio de estado de agregación de líquido a vapor, teniendo como característica principal que la temperatura permanece constante en la temperatura de vaporización. Esta etapa está asociada con el calor latente, para que ocurra el cambio de estado de agregación. Entonces aquí sería, bueno, aquí en la línea azul sería el cambio de estado de agregación de sólido a líquido, y en la línea azul claro, aquí sería de líquido a vapor.
Finalmente, si se sigue calentando el sistema, pasaríamos de un estado 5 a un estado 6, el cual corresponde a un aumento en la temperatura, pero ya únicamente para un sistema conformado por un vapor. Esta etapa se encuentra asociada entonces a un calor sensible, dado que hay un cambio en la temperatura. Entonces, las etapas 1, 3 y 5 se encuentran asociadas con calentamientos, bueno, o cambios de temperatura, que son los calores sensibles que miramos en ese tema, mientras que las etapas 2 y 4, que presentan valores constantes de temperatura, son isotermas, y estos se encuentran asociados con el calor latente. ¿Ok? ¿Se recuerdan esa gráfica ahora que la he platicado? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Muy bien. Bueno, la particularidad aquí es que está graficado en el eje Y la entropía que se encuentra asociada a cada uno de estos cambios. Fíjense como cada vez que ocurre un cambio, sin importar si es un calor latente o un calor sensible el que se encuentra asociado, ocurre un aumento en la entropía. Cuando yo caliento el sólido, pasamos de este estado 1 a este estado 2 y hubo un aumento en el valor de la entropía si nosotros comparamos el valor de entropía en el estado 2 con respecto al valor de la entropía en el estado 1. Lo mismo ocurre en los cambios de estado de agregación. Cuando yo paso, por ejemplo, aquí del sólido al líquido, ocurre un aumento en la entropía. Si vamos con esta misma analogía, aquí calentamos al líquido, aumenta la entropía. Cuando ocurre el cambio de estado de agregación de líquido a vapor, aumenta, y cuando calentamos al vapor, sigue aumentando. La entropía, entonces, cuando pasamos del sólido al vapor, tiene un aumento en su valor. ¿Ok? Bien importante aquí que, pues, tomemos en consideración esto, porque de aquí es donde surge toda esta idea de la otra forma en la que podemos interpretar la entropía. Porque si bien en el tema anterior hablamos que la entropía es el primer criterio de espontaneidad y que si su valor resulta positivo podemos establecer que ese proceso es espontáneo, y si resulta negativo sería un proceso no espontáneo, también en la literatura es posible asociar el valor de la entropía con el desorden. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del desorden, ¿ustedes cómo miran, digamos, la estructura que tiene un sólido con respecto a la de su líquido y a la del vapor? ¿Cuál de estas tres tiene mayor desorden? El vapor. El vapor. El sólido tiene, digamos, todos los átomos en una estructura cristalina que, dependiendo del componente que tengamos, pues va a tener una forma particular, ¿no? Pero digamos que los átomos se encuentran en una red, ¿no? Mientras que en el vapor, bueno, los átomos se encuentran ocupando todo el volumen del recipiente, las moléculas se encuentran chocando con las paredes del recipiente, lo que genera la presión que hemos estado calculando a través de la ecuación del gas ideal. Y entonces, desde este punto de vista, se dice que digamos, el estado de agregación vapor tiene mayor desorden que el líquido, y a su vez, mayor desorden que el sólido. ¿Ok? Entonces, también es muy común que hablemos del desorden. No sé si eso en algún punto ustedes ya lo habían, no sé cómo visto o leído, Yo no. ¿no? ¿Ok? Entonces son como dos puntos de vista. El macroscópico nos dice si el proceso es espontáneo o no, desde el punto de vista del valor de la entropía, y desde el punto de vista microscópico podemos hablar del desorden que tiene el arreglo, ¿no? Dependiendo del estado de agregación que tengamos. Pero entonces, fíjense cómo cada cambio que nosotros estamos aquí visualizando tiene un aumento en la entropía. ¿Ok? Y bueno, esto es importante ahora, bueno, cuando vayamos al último tema que vamos a mirar en la siguiente sesión. Pero bueno, lo que queríamos entonces, el objetivo de este gráfico era calcular el cambio total para pasar desde un sólido hasta su vapor. Como lo vimos en el tema de calor, allá para determinar el calor total involucrado, lo que hicimos fue sumar los calores individuales de cada una de las etapas involucradas. En este caso son 5 etapas. Entonces había 5 términos. En la entropía será el caso análogo, y por tanto, para determinar el cambio total de la entropía, tienen que estar los 5 términos correspondientes. Aquí están el primero, el tercero y el
quinto término están asociados a los calentamientos, digamos el cambio en la temperatura para cada uno de los estados de agregación, sólido, líquido y vapor. Mientras que el segundo y el cuarto término tienen que ver con los cambios de estado de agregación, el primero de sólido a líquido y el segundo de líquido a vapor. Entonces, yo necesito tener 5 términos aquí, ¿ok? Afortunadamente, estos 5 términos nosotros ya los vimos, ¿ok? Y entonces simplemente habría que hacer la sustitución. Bueno, los primeros, los del calentamiento o los del cambio de temperatura del sólido, del líquido y del vapor, corresponden al caso que vimos la sesión pasada a presión constante y que lo tenemos clasificado como el caso número 4. Particularmente allá en ese caso número 4, pues vimos, ¿no? De que si el CP es constante o si el CP no es constante, pues allá tendremos 2 subcasos. ¿Ok? Y solo para el componente gaseoso podríamos tener otro subcaso que en vez de la CP me dieran la CB molar. ¿Ok? Entonces allá habría que echar mano de este subtema que es el caso número 4. ¿Ok? Esto para las etapas donde hay cambio en la temperatura, que sería el primero, el tercero y el quinto término de la expresión de entropía total. ¿Ok? Ahora, con respecto al segundo y al cuarto término que tienen que ver con los procesos de fusión y de vaporización, es decir, con el cambio de estado de agregación, yo lo que necesito tomar en consideración son los casos que vimos al inicio de esta sesión, los casos 7A y 7B que se encuentran asociados a los cambios de estado de agregación. ¿Okay? Entonces voy a sustituir estos casos, particularmente para el caso 4 voy a tomar el primero, el 4A, en donde teníamos que la capacidad calorífica de los componentes que se están analizando son constantes en el intervalo de temperatura, por eso la CP queda fuera de la integral y la integral únicamente queda definida por la diferencial de T entre la temperatura. Allá ustedes pueden ir a este subcaso, y el resultado de eso pues dio un logaritmo. ¿Ok? Es por ello que el primer término, el de la entropía, el cambio de la entropía para el calentamiento del sólido, queda expresado como la CP molar multiplicada por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. De acuerdo al diagrama, la temperatura final para el primer cambio de estado de agregación, para la primera etapa, queda definido por la temperatura de fusión, sería la temperatura en el estado 2, menos la temperatura en el estado 1. Entonces aquí sería el logaritmo natural de temperatura de fusión entre temperatura 1, y eso es lo que se ha escrito aquí. ¿Ok? Ahora, el segundo término tiene que ver con la entropía asociada al cambio de estado de agregación del sólido al líquido. ¿Okay? En este caso aplicaría el caso 7A, que fue el que vimos al inicio de esta sesión, el cual quedó como el cociente del delta H de fusión entre la temperatura de fusión. Ahora para la tercera etapa, que sería la del calentamiento del líquido, vamos de un estado 3 a un estado 4. El estado 4 tiene la temperatura de vaporización y el estado 3 está dictaminado por la temperatura de fusión. Entonces, si nosotros tenemos en consideración el caso 4A, quedaría en este caso la CP de líquido, importante poner el estado de agregación, porque allá también en el tema de calor nos dimos cuenta que las capacidades caloríficas cambian dependiendo del estado de agregación, no es el mismo para el sólido que para el líquido que para el vapor. Particularmente para el agua ya nos dimos cuenta que la del sólido y la del vapor se parecían mucho, pero la del líquido es prácticamente el doble con respecto a las dos anteriores. Entonces sí hay que tener en consideración que la CP toma un valor diferente dependiendo del estado de agregación. Para esta tercera etapa sería la CP molar de líquido por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. La temperatura final en este caso es la temperatura de vaporización y la temperatura inicial sería la temperatura de fusión. Entonces por eso queda este producto de la CP por este logaritmo de la temperatura de vaporización entre la temperatura de fusión. Luego la siguiente etapa, pues viene una etapa de cambio de estado de agregación de líquido a vapor. Entonces, aquí vamos a utilizar el caso 7B, el cual quedó como el cociente de la delta H de vaporización entre la temperatura de vaporización. Y finalmente, en el último cambio de estado, tenemos un calentamiento del vapor, en donde la temperatura final del vapor será la dictaminada por el estado 6. Vamos a denotar esta como temperatura 6, y la temperatura inicial de esta etapa sería la temperatura de vaporización. De tal manera que en este caso me quedaría la CP molar del vapor
por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial, que sería el logaritmo de la temperatura 6 entre la temperatura de vaporización. Todo esto en conjunto, pues cuando yo calcule cada uno de estos términos individuales y haga la suma correspondiente, me va a dar el cambio de la entropía total para pasar desde un sólido hasta su vapor. ¿Ok? ¿Queda claro los 5 términos aquí involucrados? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí vienen 2 notas que son importantes. La primera nota es que aquí hay que recordar, yo puse el caso 4A, que era el más sencillo, ¿no? Donde la CP es constante, pero podría pasar que alguno de los CPs, a lo mejor del sólido o del líquido o del vapor, no tuvieran un valor constante, sino que tuvieran una dependencia con la temperatura. ¿Ok? Si fuera el caso, yo tendría que sustituir ese término por el resultado que se tiene en el caso 4C, que es una suma de términos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ok? Aquí dice, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Que hay que sustituir por el caso 4C. O sea, hay que tenerlo a la mano. Supongamos que el sólido fuese el único dentro de los 3 estados de agregación que tiene una dependencia con la temperatura, su CP. Eso quiere decir que si solo el sólido tiene una dependencia, yo dejaría el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto término tal cual están en la ecuación número 4. Y en este primer término, yo debería describir el resultado del caso 4C. Si ustedes se acuerdan, el resultado del caso 4C involucraba a los coeficientes A, B, C y D del polinomio, cada uno de ellos multiplicado por un término. El primer término era A por el logaritmo de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Luego viene un término, digamos la diferencia de las temperaturas, que sería lineal. Luego vendría un término cuadrático y luego vendría un término cúbico. Cada uno de ellos multiplicado por B, por C y D, respectivamente. ¿Se acuerdan de, si tienen en la cabeza el término que estoy diciendo? Estos 4 términos que están en el tema de entropía del caso 4C. Sí, profe. Ah, sí. ¿Sí? Ok. Entonces yo en vez de tener solo este término en verde, tendría que escribir los 4 términos que ahorita he platicado y entonces esos 4 términos en conjunto me estaría dando el cambio de la entropía únicamente para el calentamiento del sólido. ¿Ok? Entonces, allí tendría 4 términos solo para este primer cambio de entropía y luego los otros 4 pues quedarían igual, puesto que si el líquido y el vapor no tienen dependencia con la temperatura, sus capacidades caloríficas, entonces pues pueden quedar así. Ahora, si el que tiene la dependencia con la temperatura fuera el vapor, entonces en vez de este último término que yo tengo aquí, yo colocaría pues los 4 términos correspondientes a ese polinomio del caso 4C, utilizando los coeficientes A, B, C y D del polinomio para el vapor. ¿Ok? ¿Cuál sería el caso más apocalíptico que podríamos tener? Donde ninguno es constante. Donde ninguno es constante. Entonces, el término 1, el término 3 y el término 5 tomarían valores asociados a un polinomio. Cada uno de ellos tendría 4 términos individuales y entonces esta suma quedarían 4 términos para el primero, 4 términos para el tercero, 4 términos para el quinto, ya son 12 términos, más el término, el segundo y el cuarto, esos no van a cambiar porque son valores constantes independientemente de las capacidades caloríficas. Entonces, el término más apocalíptico es que la ecuación 4 para el cambio total de entropía, pues tenga 14 términos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, para que lo tengan entonces en consideración. ¿Ok? Bueno, la segunda nota que tenemos en este tema es que los términos 1, 3 y 5 que tienen que ver con el calentamiento
del sistema cuando está en un estado de agregación determinado, ya sea sólido, líquido, vapor, se encuentran normalizados en esta expresión número 4, normalizados o dicho de otra manera, divididos por la cantidad de sustancia N. Si ustedes van al caso 4A y el caso 4C, allá se encuentra multiplicando la N a estos términos que están aquí. Quedaría el primero NCP, logaritmo de la temperatura de fusión entre la temperatura 1, y aquí también N y aquí también N, pero se ha normalizado con respecto a N para que puedan sumarse estos tres términos y tengan las mismas unidades que el término 2 y el término 4, porque recordemos que el término 2 y el término 4 están calculados por cada mol que cambia de estado de agregación. Entonces, para que podamos sumarlos, normalicé los otros tres, ¿no? Entonces, por eso no aparece en este caso la N. ¿Ok? Pero es por esta situación. Estamos de acuerdo en eso y por eso aparecen aquí las CPs molares ahí. Profe, entonces, por ejemplo, si el problema nos dice que son 6 mol, en esta ecuación no ponemos 6 mol. Tendría que aplicar lo mismo que hacemos en la ley de Hess. ¿Se acuerda? Si nosotros tenemos una estequiometría diferente, ¿qué hacíamos con la cantidad de delta H? La multiplicábamos. La multiplicaba, exacto. Entonces, por ejemplo, si a usted le dice que se están transformando 6 mol, entonces esta cantidad, por ejemplo, lo que está en verde, aplicaría solo para una mol, ¿no? Entonces, para yo saber el de 6, multiplicaría por 6. Ok. ¿Sí? Pero allá recordando que el coeficiente estequiométrico lo tomaríamos adimensional. ¿Sí se acuerda de eso? Sí. Ok, muy bien. Buena observación esa. Bueno, entonces ya hablamos del cambio de entropía total y derivado de este cambio de entropía total es de donde viene la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica, más allá de ser una ley, realmente es un postulado, ¿ok? Y es un postulado porque, bueno, realmente no lo hemos podido corroborar. Y bueno, aquí esta palabra es muy importante. La tercera ley de la termodinámica la propuso Ludwig Boltzmann, ¿ok? Y Boltzmann realizó muchos estudios y muchas interpretaciones de las propiedades termodinámicas a nivel microscópico. La tercera ley o postulado de la tercera ley de la termodinámica dice que para un cuerpo cristalino perfecto, entonces fíjense, un cuerpo cristalino perfecto a 0 Kelvin, entonces se espera que su entropía a 0 Kelvin tome un valor de 0, dado que no existe desorden. Entonces, esto tiene que ver con, digamos que si 0 Kelvin es la temperatura absoluta y es donde se espera que ya no haya movimiento porque las moléculas en esta condición de temperatura no tienen movimiento, no hay energía cinética asociada al movimiento de las partículas, se espera que un cuerpo cristalino perfecto, el cual tiene una estructura definida, a 0 Kelvin, la entropía de estos cuerpos cristalinos perfectos debe ser igual con 0, puesto que es la condición máxima de ordenamiento o que no hay desorden, como lo quieran ver, ¿no? Que es el mayor ordenamiento o que no existe el desorden. Pero esto, pues realmente es un postulado, porque realmente nosotros no hemos podido llegar a la temperatura siquiera del 0 absoluto y, por tanto, esta condición realmente pues, no es algo que experimentalmente hablando tengamos y por ello creo que es más propio decir que más allá que sea una ley, es un postulado que establece cuál debería ser el valor de entropía para un componente cristalino que se tenga a esta temperatura del 0 absoluto. ¿Ok? Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Este postulado hoy en día ya sabemos que está pues mal, ¿no? Por la energía de Fermi. Ajá, Sabemos sí. que cada cuerpo tiene una mínima energía, entonces ya no puede existir un cuerpo cristalino que no se pueda mover. Ajá, sí, en eso tenemos razón. Y por eso existe ahora, bueno, después de la termodinámica clásica, hay algo que se conoce como termodinámica estadística. ¿Ok? La termodinámica estadística sí estudia sistemas a nivel microscópico. Si ustedes se acuerdan, lo primero que platicamos allá en la clase número 1 es que nosotros estábamos estudiando la termodinámica clásica. La termodinámica clásica se aboca principalmente al estudio de sistemas macroscópicos. Para la termodinámica
digamos ya a nivel microscópico, existe la termodinámica estadística. De hecho, los químicos llevan esta asignatura al final de su carrera. Bueno, no al final, desde algún punto pueden llevarla ya como optativa. Entonces, si ustedes están interesados en conocer un poco más de las matemáticas asociadas a esto, porque realmente este tema de la termodinámica estadística no es sencillo. Realmente allá las matemáticas requeridas para la resolución de esto son complejas. Les recomiendo que vayan a esa materia. Y por supuesto, allá podrían entonces entrar en el debate de esto que ahorita usted está comentando. ¿Ok? ¿Usted es químico? ¿Eres Giancarlo? Sí, y sí, soy químico puro. Ok. ¿Allá te has fijado en tu mapa curricular que hay una materia que se llama termodinámica estadística? Sí, 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 le he notado. ¿Ok? Allá es donde tú podrías platicar sobre esto y te vas a dar cuenta que realmente el análisis de esto se pone bastante interesante. Que así como ahorita yo lo he puesto, realmente es que, pues yo he dicho, ¿no? Ah, pues esto vale cero, pero realmente quienes de ustedes quieran, digo, solamente dar como un vistazo, les recomiendo que abran el Castellan, creo que es su segundo o el tercer capítulo, habla sobre esto, ¿ok? Y entonces allá, pues digamos que la mecánica estadística que se establece, pues ya comienza a ser importante, ¿no? Pero en este punto del curso de la termodinámica clásica nos quedaremos únicamente con esta situación de que el postulado propone esto, porque esto deriva con lo que nosotros ocupamos a nivel de cálculo de propiedades termodinámicas. ¿Ok? Gracias, profesor. De nada. Bueno, entonces, bueno, este valor de cero de entropía a cero Kelvin, pues tiene que ver con la energía, ¿no? Que el calor, ¿no? Que debería de tener, y en este caso, pues dice que no debería de haber, pues ningún, calor ganado. También aquí desde este punto de vista estamos también considerando un proceso reversible, también que es un caso ideal, es un caso que no ocurre en la naturaleza, y además, pues que debería de tener cambios infinitesimales, ¿no? Como hemos venido platicando. Pero bueno, de acuerdo al postulado que propone Boltzmann, la ecuación número 4 que está escrita acá, me voy a escribir en vez de este cambio total de entropía, que es lo del lado izquierdo, permítanme escribirlo como un delta en dos estados, particularmente hablando. Sería el cambio de la entropía a una condición de 25 Celsius y una atmósfera, que son los valores que nosotros hemos calculado también para la entalpía. Si ustedes recuerdan, allá en la entalpía, allá también nosotros teníamos el cambio de la entalpía a 25 Celsius y una atmósfera. Ese sería nuestro estado final, y nuestro estado inicial pues sería nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia sería el valor determinado a 0 Kelvin, y en este caso pues me quedaría la diferencia de la entropía a 25 Celsius y una atmósfera menos el estado inicial, que sería la entropía a 0 Kelvin. Aquí dice entropía a 0 Kelvin, no dice entropía OK. Me pasó alguna vez en el pizarrón que lo escribí y los alumnos creían que decía entropía OK. No es entropía OK, es entropía a 0 Kelvin. Y dado el postulado de la tercera ley de la termodinámica, este término se iguala con cero. ¿Ok? Entonces, esto conlleva a que del lado izquierdo, en vez de quedar un cambio en la entropía, queda simplemente un término de entropía. ¿Ok? Esto es importante porque a través de tomar en consideración el postulado de Boltzmann, es que si nosotros vamos a la literatura y ustedes tomen los libros de termodinámica, el que quieran, vayan a los apéndices, y allá es donde están los valores de entalpía que yo les he dado. Pero además de esos valores de entalpía, también están los valores de entropía. ¿Ok? Hay una particularidad cuando van a las tablas, y yo aquí les he puesto, por ejemplo, alguna tabla que encontré. Si ustedes notan, para la entalpía viene definido como un delta, como lo hicimos en la ley de Hess. Pero fíjense cómo para la entropía no viene como un delta, simplemente viene la entropía a 25 Celsius y una atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que para la entropía se ha tomado en consideración el postulado de la tercera ley de la termodinámica, en donde se establece que cualquier cuerpo cristalino perfecto debe tener un valor de entropía igual con cero, a 0 Kelvin, y entonces la diferencia, esta delta S, simplemente queda representada como la entropía estándar, es decir, a estas condiciones,
Y esta entropía lo que dice es, bueno, está asociado con la energía necesaria para pasar de este cristal perfecto a 0 Kelvin hasta una condición estándar dictaminada por una atmósfera y 25 grados Celsius. Es por ello que ustedes no van a encontrar en la literatura valores de delta S a 25 Celsius, sino simplemente van a encontrar valores de entropía, no cambios, porque realmente este está referido a un valor del cero absoluto de acuerdo al postulado de la tercera ley de la termodinámica. ¿Ok? Fíjense cómo también, de acuerdo a lo que dijimos, todos los cambios de entropía que estaban asociados para pasar del sólido al vapor, todos tenían entropías que iban creciendo, entropías positivas. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta tabla, realmente la entropía de cualquiera de... Yo aquí nada más puse algunos, ¿no? Aquí yo la corté. Por ejemplo, aquí ya hay componentes de aluminio, de bario, de berilio, de boro. Aquí, todos los cambios en de la entropía son positivos, ¿ok? Para la formación de cualquiera de estas especies. Y esto toma sentido porque realmente lo que se le estaría restando acá, pues sería el cero asociado al postulado de la tercera ley. Entonces, no hay entropías aquí para la formación a 25 Celsius en la atmósfera que sean negativas. En cambio, para la entalpía podemos tener tanto valores negativos como positivos e incluso cero si fuera que fuera el componente en su forma más estable. Entonces, allá en la entalpía, pues hay unas cosas a considerar, y acá en la entropía, fíjense cómo independientemente de que sea el componente en su forma más estable, pues hay un valor de entropía asociado. Es decir, hay una energía asociada para la formación de estos componentes a estas condiciones. ¿Ok? No sé si queda claro esta diferencia entre que sea aquí delta y aquí que no sea. Aquí que no sea, aquí que no haya un delta. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, para hablar también un poco de manera general sobre cuál es la entropía que nosotros deberíamos de esperar, bueno, aquí les he puesto tres, digamos, pues, quiero decir, no quiero decir como reglas, pero sí como consideraciones, ¿no? Particularmente hablando, pues notamos que cuando hay un aumento en la temperatura, la entropía del sistema aumenta, ¿ok? Esto nosotros lo vimos en el diagrama que les mostré, donde pasábamos del sólido hasta el vapor, las etapas donde hay un incremento en la temperatura, que es la primera, la tercera y la quinta etapa, tienen un aumento en su valor de temperatura, ¿ok? Entonces, eso ustedes lo deben de tener en cuenta. Y esto quiere decir, bueno, también allá traté de ejemplificar lo que escribí acá, que los cambios de estado de agregación van acompañados por cambios grandes en la entropía. Entonces, si ustedes así recuerdan la gráfica que puse allá, pues sí, los cambios de estado de agregación los traté de poner un poco más grandes, ¿no? Sus cambios con respecto al cambio de la entropía asociada al calentamiento, ya sea del sólido, del líquido o del vapor. ¿Ok? Entonces, esto es como una característica general, independientemente del componente que nosotros estemos analizando, que esté transitando dentro de estas 5 etapas. Allá, pues los cambios de estado de gradación van a tener valores más altos. También otra de las características que puede tener, independientemente del componente que nosotros estemos analizando, es que la entropía del vapor siempre va a ser mayor que la entropía del líquido, y esta a su vez la entropía del sólido. La entropía del sólido siempre será la de menor, y esto tiene que ver con la posición que tienen cada una de estos estados de agregación dentro del diagrama. Bueno, vamos a ponerlo, vamos hacia el diagrama para que lo recuerden. Aquí está, el vapor está localizado acá arriba, entre el estado 5 y el estado 6. Entonces, el vapor es el estado de agregación que tiene el mayor valor de entropía asociado, porque es el que tiene el mayor desorden. El líquido es el que tiene el valor de entropía intermedio, y el sólido es el que tiene el menor valor de entropía, esto para una sustancia pura que va transitando de su sólido a su vapor. Entonces, no importa qué sustancia estemos teniendo, se cumple esta generalidad, que siempre el vapor va a tener mayor entropía que el líquido, y a su vez que el sólido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene escrito aquí de manera general.
¿ok? Y pues esto tiene que ver con que el desorden va aumentando cuando pasamos del sólido al líquido y del líquido al vapor, y pues dado que el sólido es el que tiene el menor desorden, es el que tendrá el menor valor de entropía asociada, ¿ok? Y también podemos establecer un poco cómo será el valor de la entropía con respecto a qué tan compleja es la estructura de una molécula. Entonces, las moléculas que tienen estructuras complejas van a tener mayor entropía. Y por estructura compleja, pues me refiero a que, por ejemplo, un componente gaseoso que simplemente puede ser un átomo o dos átomos, ¿no? Dependiendo si es monotómico o diatómico, pues realmente es una estructura muy simple con respecto, por ejemplo, a un hidrocarburo. Por ejemplo, el propano, allá que tiene cadenas de carbono y de hidrógeno, tiene una estructura ya más grande, más compleja con respecto a un componente gaseoso simple. Y así, si nosotros tenemos ramificaciones en una estructura o tenemos otros tipos de enlaces que no sean sencillos, también se consideran. Y entonces, en general, una estructura más compleja va a tener valores más grandes de entropía. Para ejemplificar esto, acá tengo 3 componentes que vamos a comparar. Por ejemplo, el metano, que tiene un carbono y 4 hidrógenos, el etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, y el propano, que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. Dentro de estos 3, el metano es el que tiene la estructura más simple con respecto a los otros 2, porque el etano y el propano ya tienen con mayor cantidad de átomos en su estructura. Si nosotros vamos a las tablas que se encuentran reportadas en los apéndices de los libros, encontramos que la entropía asociada al metano es 186.3 joules sobre mol Kelvin, la del etano es 229.2 y la del propano es 270.3. Esto quiere decir que entre más átomos de carbono e hidrógeno tenga la cadena del hidrocarburo que se está analizando, la entropía que se encuentra asociada tiene un mayor valor, indicando que pues, si tienes una estructura más compleja, pues se tiene un mayor desorden con respecto a una estructura más simple, que en el caso que yo estoy analizando estos 3 hidrocarburos, el metano tomaría la estructura más simple, ¿no? Pero si yo al metano lo comparo, por ejemplo, ahora contra el helio, ¿no? Que es un átomo individual, pues lo que yo esperaría es que pues la entropía del metano fuera más grande, ¿no? Y con esto yo podría hacer predicciones de cuáles son los valores de entropía que deberían de estar asociados, ¿no? Para cada una de las moléculas. Es fácil y sencillo cuando las moléculas son muy distintas entre sí. Ya cuando, por ejemplo, estamos hablando de isómeros o de otras estructuras que pues realmente no cambian de manera muy evidente, bueno, pues allí realmente sí necesitaríamos ir a las tablas y tal vez vamos a notar que las variaciones de entropía son pequeñas, pero en este caso sí pasamos de 186, de un valor de 186 a un valor de 270. Casi aumentó 85 unidades por aumentar de un átomo de carbono a aumentar a 3 átomos de carbono. Entonces, el aumento no es poco significativo, ¿no? Realmente sí se nota, ¿vale? Entonces, estas 3 consideraciones son importantes que las tengan presentes para establecer cuál de los componentes o cuál de los estados de agregación debería de tener mayor entropía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Quedaron claros estas 3 como generalidades? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos al último caso que vamos a tener aquí. El caso número 8 tiene que ver con el análisis del cambio de entropía para una reacción química. Al igual que en el caso del cambio de estado de agregación, es muy común que las reacciones químicas se realicen a nivel experimental en la condición de presión constante. Normalmente se encuentra abierto a la atmósfera. Y si ustedes ya en su clase de química general, en sus prácticas, pues han notado eso, ¿no? Que realmente siempre el sistema que ustedes están analizando está abierto a la atmósfera. Entonces, la condición que prevalece es que es una condición isobárica, ¿ok? Ahora, dependiendo de la característica de la reacción, podemos tener reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas, y en cualquiera de estos casos hay un cambio en la temperatura, ¿ok? En algunos casos aumenta, en la exotérmica, y en la endotérmica disminuye, ¿ok? No importa cuál estemos analizando, lo importante es que hay un cambio en la temperatura. Entonces, nuestro punto de referencia que nosotros tenemos para las reacciones es la condición estándar de 25 grados Celsius,
Y si ustedes se acuerdan del tema de entalpía, allá consideramos a esta temperatura como T0. Y esa T0, bueno, en unidades de Kelvin son 298.15 y tenemos otra temperatura que siempre la denotamos como T solita sin ningún subíndice y esa es la temperatura de trabajo que puede tomar el valor que sea, ¿no? Allá, por ejemplo, puede ser 200 grados, 300 grados, 500 grados. Allá dependerá en qué condición queremos analizar la reacción y dependiendo también de su carácter, ¿no? Allá también en la entalpía vimos que a veces al aumentar la temperatura puede aumentar el carácter exotérmico de una reacción o puede disminuir, dependiendo de las características que tengan cada uno de los componentes que se encuentren en esa reacción. En este caso, al igual que también en el caso de la entalpía, ocupamos una reacción en la misma estructura, en donde teníamos dos especies que reaccionaban y formaban dos productos, ¿no? Este es el caso general que yo pongo, pero bueno, allá podemos tener otras combinaciones. Por ejemplo, para una reacción de descomposición, iríamos de un reactivo hacia varios productos y también podríamos tener el caso de una reacción de formación, en donde a partir de 2 o 3 reactivos podemos formar un producto. ¿Ok? Entonces, pero bueno, el caso general que yo voy a analizar es A más B, que da R más S, en donde las letras en minúscula corresponden a los coeficientes estequiométricos de cada uno de estos componentes A, B, R y S. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, más o menos. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, en aquel tema, lo que nosotros aprendimos es que el cambio en la entalpía a cualquier temperatura, así lo calculamos de cuando vimos la dependencia de la entalpía con respecto de la temperatura, es que la entalpía a cualquier temperatura va a ser igual a la entalpía a 25 Celsius más la integral del delta Cp por la diferencial de T, evaluada desde T0, que es nuestro punto de referencia a 298.15 Kelvin, hasta la temperatura T que querramos. Esta ecuación yo aquí la he escrito en su forma diferencial, porque me conviene escribirla así para ahorita obtener la correspondiente para la entropía. Ya en el tema de entalpía, allá la integramos, de hecho partimos de una ecuación diferencial también en ese tema, y la forma integral pues quedó con deltas, quedó aquí que delta H a la temperatura T va a ser igual a la delta H a la temperatura T0, que acordémonos esta delta H a la temperatura T0 es la que puede ser obtenida a través de la ley de Hess, más la integral de T0 a T del producto delta Cp por dt, en donde allá miramos dos subcasos, ¿no? Donde la delta Cp es constante en el intervalo de integración, entonces puede salir de la integral, o el segundo caso es donde la delta Cp depende de la temperatura y tiene un polinomio asociado, y entonces se queda dentro de la integral y da lugar a 3 o 4 términos. ¿Ok? Entonces, esos dos subcasos también los vamos a tener aquí en la entropía porque vamos a partir de esta definición. Entonces, en vez de poner allá los deltas, aquí lo puse en su forma diferencial. Entonces, aquí están las diferenciales exactas, tanto para la entalpía a la temperatura T, para la entalpía a la temperatura T0, y la diferencial exacta para la temperatura. Ahora, a presión constante, nosotros sabemos, porque esto lo aprendimos allá después de mirar la primera ley de la termodinámica, que la entalpía por definición es igual al calor absorbido o liberado por un sistema a presión constante. Eso quiere decir que en vez yo de escribir diferenciales exactas de entalpía, puede estar permitido que yo escriba la diferencial inexacta del calor. ¿Ok? Para el primer término, entonces yo escribiría la diferencial inexacta de calor y le voy a poner a la temperatura T porque es la condición en la que está esta entalpía. Aquí en esta sería la diferencial inexacta de calor a la temperatura T0. Y el segundo término de la integral, ese no cambia. ¿Ok? Ahora, por definición, la entropía es el cociente entre la diferencial de calor entre temperatura. Eso es realmente lo que hemos venido trabajando desde que la presentamos a través del análisis del ciclo de Carnot. Allá nos quedó la integral cíclica, la de la diferencial inexacta de calor entre la temperatura. Entonces, para poner esta ecuación que yo tengo aquí en su forma diferencial en términos del calor, para ponerlo en términos de la entropía, voy a dividir toda la expresión entre T. ¿Ok? Entonces, divido toda la expresión entre T y me queda ahora la diferencial inexacta de calor entre T, la diferencial inexacta de calor entre T también y aquí también entre T. Aquí está. ¿Ok? Este cociente particularmente hablando me llevaría a, bueno, obviamente integrándola y allí, bueno, hay que considerar, ¿no? Que este conjunto, y esta ya la integramos, ¿no? La diferencial inexacta de calor entre temperatura es la entropía
Esa es la definición, de hecho, con la que estamos partiendo. Si ustedes recuerdan en el caso número 1, así lo hemos escrito, que la integral de la diferencia inexacta de calor entre temperatura da como resultado el cambio en la entropía. Entonces, que este primer término me daría el cambio de la entropía en la temperatura T. Luego eso sería igual al cambio de la entropía en la temperatura T0, que sería 25 Celsius, más la integral de T0 a T del producto delta Cp. Pero fíjense cómo ahora aquí queda la diferencial de T dividida entre T. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí el delta a la temperatura que yo quiero, porque yo quiero evaluar cuál es el valor de la entropía para una reacción química que se ejecuta a un valor diferente de 25 Celsius, porque eso es lo común, que las reacciones no se lleven a cabo a temperatura ambiente. Las reacciones normalmente se analizan en temperaturas diferentes de ese valor. Entonces, la expresión número 5 me permite calcular el cambio de la entropía para una reacción química a una temperatura T deseada, la que sea, el valor que yo quiera. ¿Ok? Ahora, esta ecuación 5 es importante y esta tiene que ir al ecuacionario porque, bueno, esta ecuación es la general para los dos subcasos de los que platicamos, en donde al igual que en la entalpía, la delta Cp de los productos menos los reactivos, que realmente es lo que hacemos para calcular esta, podemos tener dos casos, ¿no? Donde sea constante y donde no sea constante. Entonces vamos a analizar estos dos subcasos a partir de esta expresión general 5 para el cambio de la entropía. Pero bueno, les quiero preguntar, ¿esta ecuación 5 quedó clara cómo la obtuve y qué es la ecuación general para los dos subcasos? ¿Eso quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, para el primer caso donde la Cp de productos y de reactivos son constantes, ¿no? Ese sería nuestro primer caso. En el intervalo de evaluación, ¿no? De T0 a T, que sería, por ejemplo, de 25 Celsius a, no sé, por ejemplo, 200 Kelvin, por ejemplo. No, perdón, 400 Kelvin, por ejemplo, que serían un valor por arriba de 200 Celsius. Allí nosotros tendríamos un caso en donde la delta Cp saldría de la integral. ¿Ok? Esta delta Cp hay que recordar cómo se calcula. ¿Ok? Esta delta Cp es igualita. Su definición no ha cambiado y si ustedes van al tema de la entalpía, en donde le calculamos su dependencia con respecto de la temperatura, acordamos que la delta Cp se calcula a través de digamos, la suma de los Cp's de productos molares menos la suma de los Cp's molares de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente de la reacción. En este caso, A, B, R y S minúscula. Entonces va a ser la suma de Cp's molares de los productos menos la suma de los Cp's molares de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Para la reacción que yo tengo de A más B que da R más S, esa delta Cp se escribiría de la siguiente manera. Sería R por la Cp molar del producto R más S por la Cp molar del producto S menos la suma, aquí sería de los reactivos, en donde sería A por la Cp molar del componente A más B por la Cp molar del reactivo B. Las unidades de la capacidad calorífica molar son Joule entre mol Kelvin. Aquí recordando que los coeficientes estequiométricos RS, A y B son adimensionales y pues realmente quedan las mismas unidades de las CPs individuales, ¿no? Que sería Joule sobre mol Kelvin. Ahora, si no recordáramos un poco de esto, pues sí los invito a que vayan al video de la dependencia de la entalpía con respecto de la temperatura para que recuerden, ¿no? De cómo se calculan. Allá hicimos ejercicios numéricos en cada uno de los dos casos. En este sería el caso 1, donde las CP son constantes. Y entonces, dado que la Cp es constante y se va a calcular a través de la ecuación 6, el resultado para este caso una delta Cp pues va a ser un valor numérico. ¿Okay? Ese valor numérico lo vamos a tomar fuera de la integral
de la ecuación número 5, que fue la ecuación general que tenemos arriba. Aquí la he escrito igual la ecuación número 5, con la particularidad que la delta CP la he tomado fuera de la integral. Entonces, pues todos los términos quedan exactamente igual, o sea, este queda igual, igual, y aquí queda la delta CP fuera de la integral, y la integral de diferencial de t entre t, eso da un logaritmo, evaluado en los límites superior menos el límite inferior, da lugar a logaritmo natural de t entre t0. ¿Ok? Esta ecuación número 7 sirve entonces para determinar el cambio de la entropía de una reacción química, en donde vamos de una temperatura T0 a T. Ahora, particularmente hablando, el cambio de la entropía a la 25 Celsius tiene que ser calculado a través de los datos que provienen de la tabla, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, aquí yo les mostré que en la literatura los valores de la entropía a 25 Celsius se encuentran ya tabulados. Entonces, yo puedo ir a la tabla y buscar tanto a los reactivos como a los productos, y entonces tengo sus valores de entropía a 25 Celsius y una atmósfera. Entonces, este primer término que está aquí es el cambio de la entropía para la reacción a 25 Celsius. Y luego viene más el término que me estaría hablando del aumento de la entropía por efecto de que haya aumentado la temperatura. Entonces, fíjense, eso es lo que dicen estos dos términos. Aquí es la energía necesaria para que la reacción se lleve a cabo a 25 Celsius, y luego viene más la energía asociada por el aumento de temperatura. En conjunto, estos dos términos me va a dar el cambio total de la entropía para esa reacción. Entonces, este segundo término ya sé cómo calcularlo, porque la delta CP está acá, pero este primer término no hemos platicado de él. Bueno, dado que es un cambio, y un cambio siempre está asociado al estado final menos el estado inicial, y una reacción química, el estado final son los productos y el estado inicial son los reactivos, entonces, al igual que en la delta S, en la delta CP, perdón, en la delta CP allá era CP de productos menos CP de reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Esta delta S a 25 Celsius tiene exactamente la misma estructura, porque es un cambio asociado aquí, pero a la entropía. Entonces, en vez de decir CPs, pues ahora van a venir entropías. Entonces, el cambio de la entropía, y aquí sí escribo cambio porque es la diferencia del estado final menos el estado inicial. Eso es lo que una función de estado tiene. Tiene cambios, ¿no? Final menos inicial, en este caso final es productos, e inicial son los reactivos. Entonces va a quedar la suma de las entropías de los productos, y fíjense cómo aquí he colocado entropías, no he colocado deltas, y aquí son sin deltas por la aplicación del postulado de la tercera ley. Entonces sería, el cambio de la entropía para la reacción a 25 Celsius va a ser igual a la suma de las entropías de los productos menos la suma de las entropías de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico correspondiente. ¿Ok? Explícitamente para la reacción que yo he puesto A más B, que da R más S, me quedaría que R y S son los productos. Entonces, el primer término de la suma de las entropías de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos quedaría expresado de la siguiente manera. R por la entropía del componente R a 25 Celsius y una atmósfera, más S, que sería el coeficiente estequiométrico, por la entropía del componente S a 25 Celsius y una atmósfera, menos la suma de las entropías de los reactivos. En este caso sería A por la entropía del componente A a 25 Celsius, más B por la entropía del componente B a 25 Celsius. La suma de estos dos se va a restar a la suma de los productos. De nueva cuenta, los coeficientes estequiométricos van a ser adimensionales, al igual que en la delta CP, y entonces vamos a tener las unidades correspondientes a la entropía, que pues de acuerdo a la tabla, si ustedes miran acá, las unidades que tiene aquí la entropía es Joule entre Kelvin por mol, porque está asociado esto a un cambio químico, mientras que en los cambios físicos, allá las unidades de entropía no tienen mol, simplemente es energía entre Kelvin, ¿okay? Joule entre Kelvin, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de las especies, aquí es cada una de las especies que participa en la reacción se le encuentra asociado un valor de entropía a 25 Celsius, y para la reacción es donde entonces toma sentido el cambio de la entropía. ¿Ok? El cambio de la entropía porque resto estado final menos estado inicial, pero individualmente cada uno de los componentes de la reacción no tiene una delta S, tiene simplemente una entropía a 25 Celsius, dado lo que ahorita platicamos de la propuesta de Boltzmann.
¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que aquí yo tengo entropías solitas, pero cuando ya hago la diferencia de productos menos reactivos, entonces ahora sí ya puedo escribir delta S a 25 Celsius. Yo calculo este valor, dado que cada uno de estos son valores que se encuentran reportados en la literatura y son constantes, pues entonces la delta S a 25 Celsius me va a quedar una constante. Yo la voy a sustituir aquí y voy a sumar estos y ya me va a quedar entonces el valor de la entropía a la temperatura deseada. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora vamos al caso B, el caso que es un poquito más complicado. ¿Qué pasa cuando la CP de los productos y de los reactivos no son constantes en el intervalo de evaluación de T0 a T? Bueno, lo primero que va a pasar es que la capacidad calorífica molar a presión constante va a tener la forma de un polinomio. Casi siempre, la mayor parte de las veces, tiene un polinomio de esta forma: A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo, en donde A, B, C y D son constantes particulares de cada uno de los polinomios, dependiendo del componente que se esté analizando. Y entonces, el delta CP, pues yo lo tengo que calcular, pues como en el caso A, lo mismo que hicimos para la entalpía. Vamos a hacer la delta CP, que va a ser la CP molar de productos menos la CP molar de reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Y entonces, dado que todos son polinomios, allá en el tema de entalpía, si ustedes recordarán, cuando hacíamos la suma de polinomios, pues nos da un polinomio, que sería, entonces, si yo sumo los CPs de los productos y yo sumo los CPs de los reactivos, cada uno de estos me va a dar un nuevo polinomio, y cuando yo reste estos dos polinomios que resultaron, me va a arrojar un nuevo polinomio. A ese polinomio, en el tema de entalpía, aquí por eso les puse la nota, revisar el tema de la dependencia de la entalpía con la temperatura, por si no lo tienen fresco. Allá en ese tema declaramos que la delta CP para la reacción va a ser igual a A' más B'T más C'T cuadrada más D'T cúbica, en donde esta A', B', C' y D' es la combinación de los coeficientes A, B, C y D de cada uno de los polinomios de las especies que participan. Ya hay que tomar en consideración, ¿no? Que, pues, ¿se acuerdan? Yo en el ejercicio que estábamos resolviendo en clase, fui calculando cada uno de ellos de manera individual, en donde yo ponía las A's de los productos menos las A de los reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico, y a partir de esta relación fui calculando esta A', B', C' y luego D'. ¿Ok? Entonces les pido por favor que si esto ahorita no lo tienen claro, ya lo vimos en el tema de dependencia de la entalpía con respecto a la temperatura, y aplica exactamente igual para este tema. De hecho, si ustedes ya tienen eso claro, lo único que vamos a hacer aquí es tomar ese valor de delta CP, puesto que el delta CP no cambia. Es decir, yo calculo el delta CP para una reacción, y ese valor de delta CP lo puedo ocupar para calcular la entalpía y para calcular la entropía, el mismo valor de delta CP. No quiere decir que si me piden a mí calcular la entalpía y la entropía, yo tengo que calcular dos delta CPs. No. Solo hay un delta CP para una reacción. O puede ser un número, como en el caso A, o puede ser un polinomio con las letras primas, como es en el caso B. Entonces les pido por favor que si tienen alguna, tal vez ahorita como que no lo tengo muy presente, vayamos a ese video de la dependencia de la entalpía para cuando la CP no es constante, y caigamos en la cuenta que esta ecuación 9, allá platicamos también cómo se obtendría, y en el ejercicio quedó demostrado cómo se calcula. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok, ahora, esta delta CP pues tiene aquí 4 términos. Entonces, cuando yo esa delta CP, ¿dónde la tengo que sustituir? Pues en la ecuación general, ¿no? Déjenme pasarme la ecuación general. Allá abajo, esta ecuación general que aprendimos para el cálculo de la reacción química, la voy a poner acá. Y que la ocupé también para el caso A, igualita. Entonces, esta es la ecuación general. Entonces, en este caso, pues esta delta CP, pues es un polinomio. No la puedo tomar fuera del integral, y en vez de escribir delta CP molar, pues voy a escribir la ecuación número 9, que es ¿no? Entonces voy a sustituir, en vez de delta CP, voy a poner los 4 términos que están ahí: A' más B'T más C'T cuadrada más D'T cúbica. Entonces, los primeros 2 términos, la entropía a la temperatura T,
que nosotros querramos evaluar va a ser igual al cambio de la entropía a 25 Celsius más la integral de T0 a T, y aquí viene lo que es delta Cp, que sería el polinomio con las primas, que corresponde a la combinación de los coeficientes de tanto productos y reactivos. Y luego me queda la diferencial de T entre T, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Ahí está. Ahora, esta integral que tenemos del lado derecho, pues puede ser dividida en 4 integrales individuales. Cada una de ellas va a tener la siguiente forma. Entonces va a quedar del lado izquierdo delta S a la temperatura T va a ser igual al cambio de la entropía a 25 Celsius, eso no cambia. La primera integral entonces será multiplicar A' por la diferencial de T entre T, dado que A es una constante, la voy a tomar fuera de la integral y me va a quedar simplemente la diferencial de T entre T evaluada de T0 a T. Luego el siguiente término será B' por T multiplicada por la diferencial de T entre T. T entre T en este caso, cuando yo multiplique este término por este término, me va a quedar que T entre T se hace 1 y simplemente me va a quedar B' por la diferencial de T. Entonces me va a quedar B' fuera de la integral por la integral de la diferencial de T de T0 a T. Simplemente me queda aquí la diferencial porque esta T con esta T se va a hacer 1 y entonces me queda la diferencial de T. Luego, el tercer término me va a quedar cuando yo multiplique C' por T cuadrada, por la diferencial de T entre T. Entonces aquí me va a quedar T cuadrada entre T, me va a quedar T, y entonces me va a quedar C por T por la diferencial de T. C', pues es una constante, la tomo fuera de la integral, y en la integral me va a quedar de la integral de T0 a T, de el producto T por la diferencial de T. Ahora, finalmente, el último término me va a quedar cuando yo multiplique D' por T cúbica por la diferencial de T entre T. T cúbica entre T me va a dar T cuadrada, resultándome D' por T cuadrada por la diferencial de T. D' es una constante, la tomo fuera de la integral y viene la integral de T0 a T de T cuadrada por la diferencial de T. ¿Ok? Y entonces aquí ya están escritas las 4 integrales que yo necesito resolver para poder entonces calcular el cambio de la entropía para un caso de una reacción química en donde las CPs de reactivos y de productos tienen una dependencia con respecto de la temperatura. Entonces vamos a integrarlas. Esta integral, por cierto, ya la resolvimos para procesos físicos. El caso 4, principalmente el que estábamos hablando de presión constante, tiene integrales de la misma naturaleza. La única diferencia es que en este caso las constantes A, B, C y D tienen esta apóstrofe, esta prima, asociada a que estos valores de A, B, C y D no es que pertenezcan a un polinomio en particular, sino que es el resultado de haber hecho la delta Cp para la reacción correspondiente, tomando en consideración a los productos, a los reactivos y al coeficiente estequiométrico que multiplica cada uno de ellos. ¿Ok? Pero si ustedes revisan esta ecuación número 10 que ahorita vamos a tener, es igualita a la expresión que tenemos para proceso físico. ¿Ok? Con la diferencia que allá no hay apóstrofes, ¿no? Allá sí son valores para un polinomio en particular, porque allá el sistema solo estaba compuesto por un componente, ¿no? Si fuera gaseoso o líquido o sólido y ya. Aquí tenemos la combinación de especies para dar lugar a la formación de productos. Entonces me va a quedar del lado izquierdo la entropía, la temperatura T que yo quiero evaluar, va a ser igual al cambio de la entropía a 25 Celsius más A' por el logaritmo natural de T entre T0, que sería el resultado de la integral de dt entre T. Luego vendría más B' por T menos T0, que sería el resultado de la integral de la diferencial de T. Luego más C' entre 2 por la temperatura T al cuadrado menos la temperatura de 25 Celsius elevada al cuadrado, que sería el resultado de la integral de T dt, que está acá arribita. Digamos, este es el resultado de esta integral, este es el resultado de esta integral y este es el resultado de esta integral, ¿no? Ahí vamos. Y para la última integral me quedaría que la integral de t cuadrada por dt me quedaría d' entre 3 por t al cubo menos la temperatura de 25 Celsius elevada al cubo. Aquí hay que recordar que las temperaturas, aunque yo digo T0 es 25 Celsius, hay que colocarlas en unidades absolutas de temperatura. En este caso, del sistema internacional sería en Kelvin. ¿Ok? Y esta delta S a 25 Celsius se calcula exactamente igual con la ecuación número 8, que fue la que miramos, para el caso, que está acá, para el caso 1, donde la delta Cp es constante. Esta delta S, es decir,
la ecuación 8 aplica tanto para el caso donde Cp es constante o para el caso donde Cp no es constante. Entonces, esta ecuación 8 es exactamente la misma relación, puesto que la entropía para los componentes, los reactivos y los productos ya se encuentran tabulados en los libros y son constantes, tienen valores positivos, pues no va a cambiar. Realmente lo único que cambia es el segundo término, que puede tener una dependencia o no con la temperatura. Básicamente quien tiene esa dependencia es la Cp, la delta Cp. Entonces, esta delta S a 25 Celsius es exactamente la misma para los dos casos. Y si ustedes notan, la ecuación general tiene involucrado este término y no hay ninguna diferencia ni para el caso 1 ni para el caso 2. La diferencia entre esos casos está dictaminada únicamente en la integral. ¿Ok? Entonces, pues me anoto la ecuación número 10 como la ecuación que me permite calcular el cambio de la entropía a la temperatura T que yo quiera, y que en este caso particular, como tenemos la forma polinomial, quedaron expresados ahí 4 términos que se encuentran asociados a esas integrales de la dependencia de la temperatura. ¿Ok? Pero se fijan cómo exactamente esta ecuación número 10 es muy parecida o es idéntica a la ecuación que tenemos para el cambio físico. ¿Alguno de ustedes tiene abierto el documento de entropía para el caso 4? No sé si alguno de ustedes lo pudiera abrir y checar esto y verlo, para que me crea, ¿no? Para que no quede como que solo ahorita yo lo estoy diciendo, ¿no? ¿Se parecen o no se parecen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que vean, ¿no? Que las ecuaciones, pues aunque parece que son muchas, realmente tienen una relación entre sí. ¿Ok? Bueno, aquí la particularidad es que aparece este término, ¿no? La entropía a 25 Celsius, y toma sentido porque en las reacciones químicas siempre hemos considerado a 25 Celsius y una atmósfera una condición de partida, ¿no? Entonces, por eso aquí también toma lugar este valor, y que si nosotros comparamos esta ecuación con la de la dependencia de la entalpía, allá aparecía la delta H a 25 Celsius, que era la que calculamos con la ley de Hess. ¿Okay? Entonces, para que vayamos como haciendo las analogías entre las ecuaciones, porque las hay, ¿no? Bueno, ahora, las notas asociadas a estos problemas tiene que ver con que el delta Cp que se calcule va a ser utilizado tanto para el cálculo de la delta H como de la delta S, de manera, o sea, es el mismo valor. O sea, ¿qué quiero decir? Y de nueva cuenta lo vuelvo a mencionar, la delta Cp de una reacción es independiente, digamos, es única. Entonces, no importa si son polinomios o son valores constantes, la delta Cp tomará esa expresión. Luego, con esa expresión, dependiendo si es constante o no constante el caso A o el caso B, yo voy a calcular la delta H y la delta S. ¿Ok? Pero solo tengo que calcular una delta Cp. Básicamente ustedes ya saben calcular la delta Cp, entonces lo único que hay que hacer para la entropía es aplicarlo en la integral de la ecuación número 10, que ya quedó allí expresada. Ahora, si fuera el caso, como también fue en el caso de la entropía, que alguno de los términos que están en la delta Cp, por ejemplo, la delta Cp me refiero aquí cuando yo hago la diferencia de productos menos reactivos, alguno de estos términos queda con un exponente diferente al que tengo aquí, habría que integrarlo de manera individual y colocarlo aquí, y cuando lo metamos en esta integral, pues va a cambiar, ¿no? Entonces, esta nota también, pues dice eso, ¿no? Que si alguno de los términos tiene algún exponente diferente, pues habría que integrarlo individualmente e incluirlo en la versión final de la expresión 10. Entonces, por ejemplo, si el único que tiene un exponente diferente fuera el último, que en vez de t al cubo fuera t a la menos 3, bueno, pues los resultados de este y este término pueden quedar, y el único que habría que integrar de manera independiente sería este. ¿Ok? Eso lo hicimos también en ese tema de la entalpía. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces muchas de estas cosas ya las vimos, nada más quiero que ahora lo apliquen para la entropía y pues que se den cuenta, ¿no? Que todo lo que hemos aprendido lo hemos venido aplicando de nueva cuenta. Profe, una duda. Dígame. Por ejemplo, ahí también se tendría que multiplicar por los mol que tengamos. Sí, por ejemplo, pero eso ¿dónde queda? En la reacción, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Balancear su reacción
a lo que le piden, ¿no? Ok, sí. ¿Se acuerda? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se balancean las ecuaciones para, por ejemplo, para la quema de un hidrocarburo, que sería la combustión? Para la formación de bueno, tendría que ser un mol del hidrocarburo, ¿no? Para la quema de un mol de hidrocarburo. Las de formación, ¿cómo se Para un balancea? mol de formación. Ajá, ¿formación de quién? Bueno, del producto. Ajá, ¿y de descomposición? Bueno, ese no tenía, ¿sí? Sí, sí tenía. Es el contrario de la formación, Ah, entonces ok. Para un molde reactivo. para un molde reactivo. Entonces, mi sugerencia es que sigamos estas mismas reglas que hemos aprendido para la combustión, la formación y la descomposición, y entonces calculamos para una mol, ¿no? Para una mol de formación, para una mol de descomposición o una mol de hidrocarburo, y qué puedo hacer con el resultado final. Multiplicarlo por los mol que pide, ¿no? Exactamente como aprendimos en la ley de Hess. Ah, ok. Ese sería un camino. El otro camino sería balancear la reacción ya con los coeficientes de la reacción objetivo que me están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si me piden para 5 mol, formación de 5 mol, puedo balancear la reacción para 5 mol. Y el resultado tiene que ser el mismo, ¿está de acuerdo? Pero la diferencia es que si yo balanceo la reacción ya con la estequiometría que me están pidiendo, que fuese diferente de las que de esta regla que hemos aprendido, pues tengo que tomar en consideración que este valor se multiplicaría, ¿no? Por todo, como lo vimos en ese tema de la dependencia de la entalpía. Pero el resultado ahí que tenga yo al final, pues ya debería ser el resultado para la formación para la formación o para el consumo de esa cantidad de mol, y ya no tendría que multiplicar por nada más. Pero el resultado del camino 1 que hemos dicho y el resultado del camino 2 tiene que ser el mismo. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿a usted cuál le gusta más? El primero. El De primero. hasta el final multiplicar. ¿Ok? Sí, también es conveniente. Es útil cualquiera de los dos. Por eso me gusta mucho, pues ya saben, la termodinámica, porque no hay caminos únicos. Cualquiera de los caminos que planteemos pueden ser útiles. ¿Ok? Bueno, Gracias. de nada, señorita. Bueno, entonces ya hablamos sobre cómo calcular la entropía para cambios de estado de agregación y para reacciones químicas. Realmente esos son los únicos dos casos que miramos el día de hoy, pero bueno, son un poco más grandes que lo de los procesos físicos. Y pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.